Yo quiero hablar en esta mañana acerca de un tema donde ahorita va a ser recurrente en estos tiempos, siempre, pero ahorita más. Y es hablar acerca de las tentaciones, ¿sí? Porque ahorita vemos, estamos ya en tiempos, ¿cuántos ya fueron de perdida una posada? ¿Sí? Ya estamos en tiempos de posada, Juan Pablo no lo dejan ir, entonces por eso está triste, se queda, es por vago. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, ya te iba a echar carrilla a ti también, Héctor, pero dije, bueno, vi a tu esposa, dije, nomás, dije, no, lo voy a meter en líos. Entonces, ahorita ya estamos en tiempo donde aún los niños, lo vemos en los adultos, lo vemos en todo tipo de personas, donde ahorita, si se fijan, aún está habiendo más choques. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Sí? La gente anda acelerada, la gente anda ya todo a la carrera y la realidad es que ahorita dices, todavía no llega el 24 y ¿cuántos ya se sienten cansados? Donde dices, hoy me siento cansado y esto y el otro y empiezas, ¿no? ¿Sí? Y yo quiero darles medicina preventiva, ¿sí? ¿Por qué? Va a haber ocasiones, va a haber tentaciones en tu vida, más necesitas permanecer firme, ¿sí? Ahora, hay puertas, yo siempre he dicho, no abras puertas que después no puedes cerrar, ¿sí? Porque puedes abrir una puerta donde el enemigo entra y después ya no puedes cerrarla. ¿Sí? Es chistoso, pero es normal. En diciembre la gente va y empieza y todo y luego viene así, vamos bien, pum, 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 y llega diciembre, enero y aterriza la gente. Y a finales de enero y empezando febrero, ¿qué creen? ¿Se acuerdan de los carros de antes que le daban? Tienes que andar así con la gente, porque llegan derrotados. ¿Sí? Llegan con problemas, llegan con situaciones. ¿Sí? Y la realidad es que tenemos que estar prestos y no tenemos que relajarnos porque sabemos cómo actúa el enemigo. ¿Sí? Ahora, yo no tengo que abrirle la puerta para que entrarle a mi casa. ¿Sí me entienden? Entonces, cada uno de nosotros, estas tentaciones, cada uno vamos a pasar por diferentes tentaciones en nuestras vidas. Y como somos diferentes, cada uno de nosotros, vamos a tener diferentes tentaciones, cada uno diferentes. Y quiero que me acompañen, lo vemos aún en Jesús. En Mateo 4, si gustan acompañarme, por favor. Mateo 4 del verso 1 al 11. Y dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Sí? Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. ¿Quién es? Satanás. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá. Para que no tropieces con tu pie en piedra, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás.
El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Sí? Aquí le podemos llamar, si te fijas ahí en tu Biblia dice tentación de Jesús. Ahí le puedes poner las 3 tentaciones de Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Son las 3 tentaciones donde Jesús fue tentado en diferentes maneras y ahí es donde él pudo, ¿qué es? Frenar, rechazar. ¿Sí? Y lo vemos. Si te fijas, la primera tentación viene del versículo 1 al versículo 4. ¿Sí? La segunda tentación la podemos ver en el versículo 5 al versículo 7. Y la tercera tentación la encontramos del versículo 7 al versículo 11. ¿Sí? Ahora, a mí me llama la atención y de aquí quiero partir en el versículo 11, donde dice, el diablo entonces le dejó. ¿Se fijaron? ¿Se fijaron que no lo dejó antes? ¿Sí? El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Sí? Y vemos en el versículo 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Sí? Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Tú te imaginas después de haber ayunado cómo iba a estar él? ¿Sí? Cuando yo me imagino, a mí me pasa, lo que sea, pero ya, ¿sí me entienden? ¿Sí me da a entender? ¿Y cómo te entra una desesperación por comer? Y tú dices, bueno, lo que sea, échamelo. ¿Sí? Yo me acuerdo una vez, nos dio mucha risa, pero la realidad es que se veía en su rostro no bien. Y me acuerdo que una vez fuimos a andar en bicicleta, varios de la congregación, y ahí está Carlitos. Y fuimos por un lado donde se llamaba, creo, Obsidiana. ¿Sí recuerdas, más o menos? Y estuvimos dándole y todo, y era un terreno feo, es la realidad. Había mucha piedra, era seco, y la realidad es que no era algo padre ahí, o sea, no estaba bonito para andar. Y me acuerdo que ya veníamos y empezaron todos a seguirle y nosotros pensamos, sí, vámonos. Pero la realidad es que estando ahí nos perdimos. ¿Sí? Y ya estando buscando y todo en lo que bajabas y no era un lugar tan fácil para pedalear, sino que batallabas por tanta piedrita. Ahora, corrías el riesgo de que se te tronara la llanta. ¿Sí? Y no, hombre, ahí ya cambiaba todo. ¿Sí? Entonces ya veníamos ahí, veníamos dándole y pues según nosotros dábamos y en los GPS no la dábamos, no encontrábamos, no marcaba y pues denle, creemos que por aquí le dimos. Pues no me acuerdo cuánto fue, pero ya estábamos cansados. El calor ya pegaba bastante. Tú también ibas, Héctor. Sí, iba Freddy, iban varios. ¿Tú ibas también? No, ese día no, ¿verdad? Y íbamos dándole ahí. Y pues la verdad que varios se empezaron a acabar su agua, ¿sí? Ya empezaba uno a deshidratarse. Y la realidad es que pues andando no le ibas a decir, pásame tu agua, ¿no? Pues nada. Y al contrario, ¿no? O sea, todo el mundo va cuidando su agua, ¿sí? Entonces uno lo pueden traer en una maleta o otro lo pueden traer en un vasito. Pero ese día se te acabó también el agua, ¿verdad, Carlitos? Habíamos hecho una parada arriba, donde ya estábamos perdidos mientras buscábamos y empezamos a comer algo, quien traía una barrita o almendras o diferentes cosas y empezamos a comer y ahí estábamos pasándonos cosas entre todos, ¿no? Y pues bueno, pues dale. Y mientras jajaja, risa y risa y todo, pero no encontrábamos. Y bueno, pues ahí le damos. Llegó un momento que el grupo se empezó a separar, ¿sí? Porque la realidad ya empezabas, pero ya habíamos encontrado el camino, pero ya era bastante. Y llegamos unos y encontramos y lo primero que llegamos vimos como un depósito
que vendían tortitas, pero ya no había tortas, había muy poquitas cosas, pero había una tiendita. Entonces, mientras nosotros llegamos, pues ya sentíamos las piernas muy cansadas, como acalambradas. Empezamos a tomar algo de azúcar y también un electrolito, ¿no? Y empezamos. Y en eso, en una de esas, vemos a Carlitos solo viniendo. Deja la bici y los ojos transparentes y llega, así todo como ido, ¿no? Se mete al depósito, trae chocolates, trae cacahuates, trae cocas, trae de todo y empieza. Y lo ves empezar y todos, pues Carlitos, lo que lo conocemos, nunca come tanta chuchería. Ese día compraste cosas, ¿no? Y luego una coca, ¿no? Y todos ahí empezamos, pero le veías la cara de desesperación, ¿sí? De que quería comer algo, ¿sí? Y yo me hago esta pregunta, ¿sí? Muchas veces en esos tiempos de desesperación, en esos tiempos de cansancio, en esos tiempos donde, ¿sí? Puede uno cometer errores, ¿sí? Ahora en lo natural, ¿sí? Yo les puse ese ejemplo para llegar aquí, ¿sí? Muchas veces estamos ahí delante de otras personas, delante de amigos, delante de familiares y todo. ¿Y sabes qué? Y nos relajamos. Sí. Y el diablo nos tienta. Y empiezas a lo mejor con esto, con el otro, una copita, dos copitas, y empiezas y ya se pierden. Por dar un ejemplo. Sí. Tengan cuidado. Sí. Porque la realidad que son tiempos donde no podemos bajar la guardia. Son tiempos donde tienes que cuidarte. Y ahora, escúchenme bien, aún te están viendo. Cómo te comportas, cómo te conduces con tus familiares, con tus amigos. ¿De quién vas a hablar? Sí. Y aquí vemos estas tres tentaciones donde después de haber ayunado, dice 40 días, 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador, ¿sí? Que es Satanás, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, estoy en el verso 3, ¿sí? Si eres el Hijo de Dios, di estas palabras y que se conviertan en pan, ¿sí? Y él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca, ¿sí? De Dios. Ten cuidado. ¿Qué es lo que sale de esta boca, delante de otros? ¿Sí? Ten cuidado cómo hablas, ¿sí? Porque la realidad es, yo he escuchado mucho esto y mucha gente, y aún lo podemos ver en los adolescentes, en los jóvenes. Cuando nosotros estábamos en los jóvenes, podías ver a los jóvenes y mientras todo estaba bien normal, bien tranquilo, se comportaban bien y todo. Se ponían a jugar, se relajaban un poquito y sacaban las malas palabras y sacaban esto y se enojaban y de todo. Y veías realmente qué estaba en su corazón. Sí. ¿Por qué? Porque realmente, ¿qué pasa? Ya se habían relajado. ¿Sí? Y ahora sí mostraban qué era, cómo se conducían cada uno de ellos. ¿Sí? Y así, ¿sabes qué? En el adulto no es diferente. ¿Sí? ¿Cuántas veces ustedes han visto una persona que tú pensabas que era y después, wow, y decías, ah, caray, no lo conocía así? ¿Alguien? ¿Sí? Que se transforma y dices, wow. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque la realidad, ten cuidado. ¿Sí? El enemigo, el diablo,
Falta nada más una ranurita que le des para que le abra la puerta, ¿eh? Sí. Y puedas echar a perder lo que Dios ha hecho en tu vida. Sí. Lo que Él ha hecho en mí, lo que Él ha hecho en ti. Y tenemos que ser responsables y tenemos que cuidar. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nosotros? Nosotros tenemos que reflejar el amor del Padre a las personas. ¿Sí? No tenemos que absorber como esponjas y decir, sí y ya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad fue tentado Jesús. ¿Sí? En el verso 5 dice, entonces el diablo le volvió a llevar por segunda ocasión y dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. ¿Sí? Si eres el Hijo de Dios, lo voy a repetir, ¿sí? Le dijo y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo. ¿Sí? A mí me llama mucho la atención esto, porque gente que no es creyente y sabe que tú eres creyente, hay veces que te están echando carnadita, ¿eh? No que tú eres hijo de, ¿a poco tan santurrón? No que tú el otro, no que... ¿Sí? Yo recuerdo en una ocasión, yo mi abuela maternal por parte de mi mamá casi no la veo. ¿Sí? Yo realmente a mi abuela la he visto, yo creo, en 20 años, 25 años, 2 veces. Y yo casi no tenemos mucho contacto. ¿Sí? Mi esposa la conoce muy poco, realmente ha convivido muy poquito tiempo con ella, sí la conoce, sí se acuerda ella de nosotros, o sea, sí se acuerda, dice, pero la realidad es que no tenemos un contacto. ¿Sí? Y yo me acuerdo que una vez, en una ocasión, vino a Guadalajara, ella no es de aquí, y hubo una reunión familiar y nosotros fuimos. ¿Sí? Y recuerdo que yo empecé y la familia, varias de la familia de mi mamá no es creyente. Entonces ellos empezaron como la fiesta, vamos a llamarle, ¿no? Y empezaron a tomar, empezaron esto, pero cada cosita, me acuerdo que nos decían, ¿quieren? Ustedes no, ¿verdad? Y yo esto, no, ¿verdad? Su religión no se los permite. Y empezamos, y nomás yo decía, no pasa nada. Y recuerdo en una ocasión, en ese momento, ya Noemí y yo estábamos ahí porque la gente nomás estaba, que vamos a llamarle familiares de nosotros, nomás estaban picando. ¿Sí? A ver dónde podían meterse y empezar a dar. ¿Sí? Y recuerdo, se voltea a mi abuelita y me dijo algo tan normal, ¿no? Que es para ella. Pero lo dijo en un sentido jugando, pero también mi abuelita es juguetona. ¿Sí? Y me dice mi abuelita, llega y me dice, ¿no vas a bailar? ¿Sí? Ahora, a mí no me gusta bailar. Nunca he bailado. Tengo 2 pies izquierdos. ¿Sí? Mi esposa, igual. ¿Sí te gusta? Sí le gusta, mas no sabe, dice. ¿Sí? ¿Sí? Pero sí o sea, le gusta y estar jugando ahí, pero no sabe bailar. ¿Sí? Yo tampoco. Y mi abuelita es un trompo. Hasta tiene 90 y sigue bailando. ¿Sí? Y la ves a la viejilla y sigue bailando. ¿Sí?
Y empezaron mis tíos a decir cosas. La pregunta de mi abuelita era genuina, era noble. Pero en eso llegaron como otras personas y ¡fum! Oyeron y empezaron, ¿no? Y le dije, jugando ahí, yo hice algo y le digo, abuelita, sí voy a bailar. Y agarré, y me acuerdo que agarré a Noemí y le dije, tú sígueme, no voy a bailar. Le dije, ya no quiero que me den lata. ¿Sí? Entonces estábamos pura familia, ¿no? Sí. Y en eso agarro y empecé con mi abuelita y le hace a mi abuelita, no, mejor siéntate, hijo. ¿Sí? Porque la realidad es que, no, y duramos 2 segundos y me dice mi abuela, no, hijo, siéntate. Y le dije, abuelita, nosotros no bailamos. Dice, no, ¿verdad? Nunca. Le dije, no. Le digo, ni cuando éramos chicos, si te acuerdas. Me dice, pues sí es cierto, ¿verdad? Nadie de tu casa bailaba. Y le digo, no, el único yo Wally. Ese sí le gustaba bailar. Pero a todos los demás no nos gustaban y no éramos creyentes. Sí. Y ya pasaron, pero ¿sabes una cosa? Gente que sabe que tú eres creyente va a querer hacer cosas para ver si caes. ¿Sí? ¿A cuánto les ha pasado? ¿Sí? Y es normal. ¿Sí? Ahora, yo no puedo relajarme como creyente, como hijo de Dios. ¿Sí? Tú no puedes relajarte. Y tú dices, es que me voy a comportar como los otros. Eso es decisión de cada quien. Pero mi vida, yo decidí seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Dios. No es porque es mi religión, no es porque nada. No, yo decido en mi vida seguir a Cristo. Sí. El otro día, Derek, veníamos platicando hace poquito y su profesor lo trae de bajada, en buen sentido. ¿Sí? Y llega su profesor y sabe que él es creyente, lo ve que no dice malas palabras y está en la charla con todos y se le sale una grosería y dice, perdón, Derek. Y lo voltea a verlas. ¿Verdad? Y siempre voltea, cuando dice una grosería, está Derek por ahí, Derek, perdón, dice. Y se voltea y hace. Y le digo, ¿sabes qué? Qué gusto, ¿eh? Le dije, porque otros están mirando tu vida, ¿eh? Cuando todo el mundo los tienen que callar con las groserías, te está mirando y está viendo cómo tú te conduces. ¿Sí? La gente te está mirando cómo tú te conduces, ¿eh? ¿Sí? La gente mira, a ver, cómo se conduce Pati. ¿Sí? A ver si es real. Porque si no es real, cracas. A la primerita falla ya te están dando, ¿cierto o no? ¿Sí? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Sí? ¿Quién es Dios para ti? ¿Sí? Para mí no es una obligación, es mi decisión. ¿Sí? Es la decisión que hemos tomado mi esposa y yo de seguir y caminar con Dios y hacer la voluntad del Padre en nuestras vidas. Porque va a haber tentaciones. ¿Sí? Se los aseguro a cada uno de ustedes de diferentes maneras. Pero ¿en dónde vas a estar parado? ¿Sí? La tercera tentación le dice en el verso 8, dice, otra vez le llevó el diablo, otra vez no se cansó con las primeras 12. Le dice, otra vez
Lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Sí? ¿Y qué dice? Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces se le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Sí? Tú tienes que tomar la decisión en tu vida, ¿eh? ¿Sí? Dios está contigo. ¿Sí? Él no te ha dejado solo, pero tú tienes que tomar una decisión en tu vida. ¿A quién vas a adorar? ¿A quién te vas a rendir? ¿A este mundo o a Dios? ¿A quién adoras con tu vida? ¿A este mundo o a Él? ¿Sí? No es difícil. Mucha gente a mí me dice: es que a ver, es imposible, es difícil caminar con Cristo. No es difícil. ¿Sí? Es difícil cuando quiero vivir en los dos lados, porque el Espíritu de Dios me redarguye y no me deja tranquilo. ¿Sí? Es difícil cuando Dios ha hablado a mi vida y yo no estoy dispuesto a caminar en ello. Pero cuando yo decido vivir para Él, caminar como Él dice, no es difícil. ¿Sí? Porque yo les aseguro que en cada uno de ustedes han tenido que decir no. O hemos fallado y nos hemos rendido. A mí me ha pasado. ¿Sí? Dije: ¿por qué hice eso? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Y más cuando era joven, donde yo decía: ¿y por qué? ¿Por qué hice esta actitud? ¿O por qué hice esto? Donde pude haberlo pasado. ¿Sí? ¿En dónde te estás rindiendo? Acompáñame a Hebreos 4:15, por favor. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino aun que fue tentado ¿en qué? En todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo repito otra vez, Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda complacerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero ¿qué? Sin pecado. El problema no es la tentación, El problema es si yo me rindo a ello. Jesús fue tentado, ¿sí? Mas no se rindió a ello. ¿Sí? Él fue tentado en todo. ¿Sabes cuál es la gran diferencia? Que no tuvo pecado. ¿Sí? Porque el pecado, escúchenme bien, me aparta de Él. ¿Sí? El pecado me separa de Él. ¿Sí? Y me engaña de que Él está lejos, de que Él esto. ¿Por qué? Porque no estoy cerca. Corta el puente. ¿Sí? El pecado me aleja, entiéndelo bien. El pecado te va a alejar de Él. No es que Él se alejó, tú te alejaste. ¿Sí? Y por eso les digo, llega el próximo año y empezamos la matraca a darle al carrito para
y la persona se empiezan, es que Señor, ¿por qué esto? Es que Dios el otro, ¿por qué hice esto? Cuando no debería de ser así. Jesús fue tentado, mas no pecó. Sí. Al contrario. Sí. Digo, ¿por qué no te volteas y sabes que Dios, yo voy a ser un ejemplo, yo voy a hablar de tu palabra a otros que no te conocen y puedan ver y puedan tenerte como su Señor y su Salvador? Son tiempos hermosísimos, ¿eh? ¿En qué sentido? En dos aspectos. Son tiempos padrísimos donde puedes pasar tiempo con la familia, puedes disfrutar, puedes comer rico, ¿sí? Son buenos tiempos. Divertirte en los regalos. ¿Es malo? No, es buenísimo. ¿Sí? Pero también son tiempos padrísimos para compartir de su palabra, ¿eh? Dices, ¿cómo? Con tu ejemplo y con tus palabras. ¿Sí? Había un predicador que decía, predica, 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 y si es necesario, utiliza palabras. ¿Sí? Tu vida habla más que tus acciones, que tus palabras, ¿eh? Tus acciones hablan más que tus palabras. Porque tú le puedes hablar de Dios y tu vida dice lo contrario. ¿Qué crees que van a decir? ¿Te van a creer? No. Hay una frase, no sé si está de moda, ¿sí? La he escuchado, tengo unos meses escuchándola por todos lados, ¿sí? Y toda la gente dice, a ver si la han oído, ustedes me dirán, los tiempos de Dios son perfectos. ¿Sí? Y la he escuchado hasta en niños, donde me dicen, es que los tiempos de Dios son perfectos. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Pero ellos no saben y no están viendo todo el panorama completo. Si no se saben, se memorizan un versículo donde lo agarran de diferentes maneras, como les convenga. ¿Sí? ¿Cuándo qué? Estoy de acuerdo. Los tiempos de Dios son perfectos si tú permaneces en Él. Él es el principio y Él es el fin. Él es el alfa, Él es el omega. Y si tú permaneces en sus caminos, ¿sí? Él obra en tu vida. Porque el pecado corta, el pecado aleja, me aleja de Dios. ¿Sí? Díganme si no es cierto. Yo iba a la congregación cuando yo andaba en pecado. Y yo me acuerdo que cuando yo llegué de joven, yo quería con Dios, ya le había entregado mi vida y pecaba, ¿sí? De distintas maneras. Dios hacía algo en mí, me daba, podía conocer de diferentes maneras y yo veía y yo hacía lo contrario y hubo tiempos donde ya no era porque mis padres me decían, sino era porque algo pasaba en mí. Y yo decía, es que yo tenía una boquita de mal hablado horrible. ¿Sí? Y yo decía, pero es que, ¿por qué tengo que decir malas palabras? ¿Por qué tengo que decir groserías? Y yo tenía 15 años, ¿eh? ¿Sí? Y me acuerdo que ya estando jugando cualquier cosa, decía groserías, estaba con amigos, decía groserías, estaba en la congregación y los regañaban por mí porque yo hablaba groserías ahí también. ¿Sí? ¿Se llevaban un regaño por mí? ¿Sí?
Y al principio me valía. Ella, pues que los regañen, ¿a mí qué? ¿Sí? Pero después Dios empezó a hacer algo en mí. ¿Sí? Ya no con todos, en mí. Y yo me acuerdo que yo iba con mis amigos que no eran creyentes y hacía algo donde yo sacaba una grosería, una mala palabra, y en mi espíritu me redarguía. Y yo decía, me sentía feo. Y yo me volteaba y decía, ¿por qué dije esa mala palabra? Nadie me iba a decir nada, ¿eh? Mis amigos no sabían, mis amigos me conocían que yo era mal hablado. Pero venía el acusador a decirme, hey, dijiste una mala palabra. No que tú habías dicho que ya no ibas a decir. ¿Les ha pasado con cualquier detalle? Y dentro de mí nadie escuchaba, pero yo decía, ¿por qué dije esa mala palabra? Y me volteaba dentro de mí, yo decía, Dios, perdóname. ¿Sí? Pero fue una decisión mía donde yo decidí permanecer en Él, caminar en Él y decidí dejar de decir las malas palabras. ¿Sí? ¿Por qué? No fue porque alguien me dijo, no fue porque me decían, no fue porque la realidad es que si me oían decir malas palabras, me daba igual, mientras no me oyeran mis padres, porque así me iba. Pero me daba igual, si me oían en la escuela, si me oía el director, me daba igual. ¿Sí? Pero delante de mi padre no decía malas palabras, ni de mi madre. ¿Sí? Pero llegó Cristo a mi vida y cambió mi vida. Cambió mi forma de hablar. Cambió mi forma de actuar. No fue alguien que me dijo, sino ahora ya era personal. Antes estaba separado de Dios, pero una vez que le conocí, no podía ser el mismo. ¿Sí? Una vez una persona me dijo que nos juntábamos, éramos creyentes, y me dijo, ¿sabes cuál fue la diferencia entre tú y yo? Y me dice que tú quisiste hacer las cosas de Dios y yo no. Y es una realidad. Los dos empezamos como creyentes, Sí. Dios había tocado nuestras vidas. Dios había hecho en cada uno de nosotros, Dios había transformado. Pero lo que cambió fue que yo decidí seguirle a Él. Él no. Él decidió rendirse a las tentaciones. Y como joven, ¿tú crees que no había tentaciones donde quería el diablo que yo fuera el mismo? Había muchas. Pero yo tuve que decidir no rendirme a ellas. Yo tuve que tomar la decisión y decir, yo no voy a ser el mismo. ¿Sí? Yo no voy a decir malas palabras, yo no voy a actuar de esta forma. ¿Sabes qué? Y empecé a cambiar, le decía, Dios, ayúdame, quítame esta boca. ¿Sí? Y empecé a cambiar mi vida. ¿Sí? Pero venían en ocasiones gente que decía, ¿a poco tú no dices malas palabras? Pues, ¿qué tienen de malo? ¿Qué tienen de esto? Y yo pude haber dicho, pues sí es cierto, ¿qué tienen de malo, verdad? Sí. Pero yo sabía, Dios había tratado conmigo, no nadie más, Dios.
y había algo que yo no podía hacer porque si permanecía en Él. Sí. Yo te quiero dejar en este año ya se culmina. Sí. Este año ya vas a empezar con todo mundo empieza con cosas para el siguiente año. Propósitos, retos, quieren cosas que cambiar. Yo quiero decirte algo. No empieces el próximo año de cero. Sí. Si no sabes que el día de hoy, ¿quién eres en Dios? Si tienes fallas, hay cosas que no te agradan de ti, cámbialas el día de hoy. No te esperes al próximo año. Sí. Si en tu vida tú dices, ¿sabes qué? Pero ten cuidado, ¿eh? Si tú sabes que hay personas que te dañan en el sentido donde no puedes estar con ellos porque la realidad es que te rindes, pues apártate. Sí. Y yo te quiero dar medicina preventiva para este fin de año, ¿eh? Tengan cuidado. Tengan cuidado. No retrocedan. ¿Sí? Porque va a venir tentaciones. Permanece firme en Dios. ¿Sí? Compórtate como el hombre y la mujer de Dios que Dios ha planeado para tu vida. ¿Sí? Y ponte en el hecho de decir, ¿sabes qué, Dios? Este año, en vez de retroceder, yo voy a compartir con mi vida, con mi ejemplo, voy a compartirle a otros que no te conocen. Voy a compartir, Dios, con mis palabras que no te conocen. ¿Sí? Tú decides. Termino con esto. Tengo varios amigos, no ha sido uno nada más de ellos cuando me han dicho, ya sabemos a dónde acudir cuando ya nos cansemos. Sí. Ya sabemos a quién le vamos a ir a pedir consejo para cambiar nuestras vidas. Y yo hago una pregunta personal y digo, ¿por qué el ser humano se tiene que esperar a estamparse? Si puedes cambiar el día de hoy. ¿Por qué llegar y decir, es como de ir en el carro y decir, voy bien duro, pero cuando me estampe voy a cambiar? A lo mejor ya no puede haber retorno, ¿eh? Sí. A lo mejor ya no puede haber vuelta de hoja y ya te estrellaste. ¿Y sí sabes qué hago? Nada más le sonrío. Pero ¿sabes qué? Que mi vida hable más en sus vidas. ¿Sabes que cuando han tenido tiempos difíciles me hablan para que pueda orar por ellos? Sí. Yo prefiero dejar una puerta abierta a ellos para que conozcan a Dios y sean transformadas sus vidas, a yo abrir una puerta en mi vida y dejar que el mundo entre en mí. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? ¿Qué quieres tú? ¿Sí? Yo decido vivir y seguir a Cristo. ¿Tú qué decides? ¿Sí? Vamos a terminar y vamos a orar. Padre, yo te pido en esta mañana que toques el corazón de cada uno, Dios. Tú conoces la intimidad, tú conoces las dificultades, tú conoces las cosas por lo que están pasando cada uno de ellos, Dios. Señor, yo te pido, Dios, que tú traigas luz al corazón de ellos.
Y Dios, no los dejes tranquilos si sus pies se están apartando a derecha o izquierda, sino que tu espíritu permanezca en ellos, incitando su espíritu para que puedan ser abiertos sus ojos a ti, Dios. Tócalos, Padre. Y si tú sabes que hay cosas en tu vida donde tienes que cambiar, tú díselo a Dios ahorita. Es entre Él y tú. Y dile, Dios, cambia esto en mi vida. Ayúdame. Cámbialo en mí, Dios. Padre, tócalos, Dios. Y yo ahorita bendigo a toda la congregación, Padre. Hablamos tu protección. Y Señor, que tus ángeles acampen alrededor de cada uno de ellos, Dios. Te lo pedimos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.